Hola colegas, en este video trataremos el tema de contadores. Los contadores son máquinas de estados finitos que generan automáticamente secuencias de números, por ejemplo, los números del 0 al 15 o la famosa secuencia de Fibonacci. Esa la ilustro con la figura de la derecha. En esta presentación particularmente nos interesa el diseño de un contador módulo 16. Las características de este tipo de contador son las siguientes. Es una máquina de estados finitos que cuenta desde el 0 hasta el 15. Una vez que la máquina alcanza el 15, pasa al 0 sin detener su funcionamiento. Esto es, supongamos que la máquina se encuentra en el 13. Una vez que venga el flanco de subida del reloj, pasará al 14 y luego al 15, para después regresar al 0 y continuar con el 1, el 2 y el 3 y seguir así sucesiva e indefinidamente. La cuenta que almacena este contador puede interpretarse en hexadecimal, así como ilustro en la figura que estoy apuntando, y este tipo de máquinas generalmente se diseña con flip-flops tipo T. Los flip-flop tipo T se construyen con un flip-flop tipo D y una compuerta XOR. La salida de la compuerta XOR tenemos que conectarla a la entrada de datos del flip-flop tipo D. Uno de los puertos de entrada de la compuerta XOR tiene que estar conectado con el estado actual del flip-flop tipo D y por el otro puerto de la compuerta XOR tenemos que recibir una señal T. T proviene del inglés toggle, conmutación. Vamos a estudiar cómo funciona este tipo de flip-flop. Si se presenta el flanco de bajada de la señal de despeje y la señal se mantiene en 0, entonces no importa cuánto vale la señal de reloj, ni tampoco importa cuánto vale la señal T. El flip-flop se restablecerá. Si la señal de despeje vale 1 y se presenta el flanco de subida de la señal del reloj y la señal de conmutación vale 0, entonces el flip-flop mantendrá su estado. Si la señal de despeje vale 1 y se presenta el flanco de subida del reloj y la señal de conmutación vale 1, entonces el flip-flop conmutará de estado. Si estaba en 0, pasará a 1, y si estaba en 1, pasará a 0. El símbolo gráfico del flip-flop tipo T es el siguiente. Este flip-flop tiene un puerto T, toggle, por donde recibe la orden de conmutación, tiene una señal de despeje, tiene un puerto de sincronización por el que recibe la señal del reloj, tiene una salida Q y tiene una salida Q negada. La metodología de diseño que tenemos que seguir para diseñar un contador módulo 16 es la siguiente. Primero tenemos que determinar el tamaño del registro. Después tenemos que diseñar la lógica del siguiente estado. Enseguida tenemos que diseñar el decodificador de salida. Este paso es opcional. Y finalmente tenemos que determinar la frecuencia del reloj con la que operará nuestra máquina. El primer paso, la determinación del tamaño del registro. Este paso es sencillo. Aquí solamente determinamos el tamaño del registro que permite almacenar el código más grande de la cuenta. Para el contador módulo 16 se necesita un registro de 4 bits, porque el código más grande a almacenar es el del 15, 1, 1, 1, 1. El siguiente paso, el paso más complicado, es el diseño de la lógica del siguiente estado. Aquí tenemos que diseñar un circuito combinacional, este que estoy resaltando con el óvalo negro, que va a tener por entradas Q3, Q2, Q1 y Q0, es decir, las salidas Q de 4 flip-flops tipo T. Y además, este circuito combinacional va a tener por salidas 4 funciones booleanas, T3, T2, T1 y T0. Estas funciones booleanas van a provocar que el registro avance una unidad en su cuenta, tal como se muestra en este diagrama de transición. Es decir, el circuito de la lógica del siguiente estado tiene que provocar que el registro pase de almacenar un 0 a almacenar un 1, luego
después del 1 almacene un 2, del 2 almacene un 3 y así sucesivamente. La lógica del siguiente estado se diseña mediante tabla de verdad. La entrada del circuito es el estado actual del registro, es decir, las salidas Q3, Q2, Q1 y Q0. Las funciones que tenemos que calcular son T3, T2, T1 y T0. Y tenemos que encontrar los valores de la señal T que producen el siguiente estado a partir del estado actual. Es decir, tenemos que encontrar valores que a partir de la columna Q0 produzcan el Q0 del siguiente estado. Que a partir de Q1, estado actual, produzcan Q1 en el siguiente estado. Lo mismo para Q2 y para Q3. Tengo que encontrar los valores de T que hacen que de Q3, estado actual, pase a Q3 del siguiente estado. Entonces, este cálculo es sencillo, pero laborioso. Por ejemplo, vamos a trabajar con Q0. Si quiero pasar de 0 a 1, de este 0 que está aquí, a este 1, de acuerdo con la tabla de funcionamiento del flip-flop tipo T, tendría que colocar un 1 en la entrada T. ¿Por qué? Porque se produjo una conmutación, pasé de 0 a 1. Ahora, si trabajo con este 1 en el estado actual y quiero pasar a este 0 en Q0 del estado siguiente, entonces voy a notar que hay una conmutación, estoy pasando de 1 a 0. Por lo tanto, la señal T tiene que valer un 1 para producir ese cambio de estado. Si seguimos observando Q del estado actual contra Q del siguiente estado, vamos a notar que básicamente el siguiente estado Q0 es Q0 negado. Por ejemplo, aquí en la combinación del 15, de este 1 paso a este 0. Para provocar este cambio tengo que colocar un 1 en la entrada T0 del flip-flop tipo T. Entonces, dado que Q0 del siguiente estado es igual a Q0 negada del estado actual, entonces toda la columna T0 vale 1. Y ahí está. El mismo ejercicio tenemos que hacerlo para Q1, y para Q2 y para Q3. Por ejemplo, ahora voy a trabajar este bit de Q1. Si de 0 pasé a 0, significa que se preservó el estado. Por lo tanto, la entrada T tiene que valer 0. Ahora voy a tratar el siguiente 0 en Q1. Si de 0, estamos aquí, pasé a un 1, entonces hubo una conmutación. Por lo tanto, T1 en esta combinación tiene que valer 1. En Q1 tenemos que, para la combinación 2 tenemos un 1. Y después observamos un 1. Si de 1 pasé a 1 significa que se preservó el estado. Por lo tanto, la señal T1 vale 0. Después observo la siguiente combinación y de 1 observo que pasé a 0. Eso significa que hubo un cambio de estado, una conmutación. Por lo tanto, T1 tiene que valer un 1. Y si seguimos haciendo este procedimiento, vamos a notar que la señal T1 se llena con ceros y unos. Ceros y unos de manera regular. Vean, por ejemplo, para la siguiente combinación, de 0
Estoy pasando a un 1, eso significa que hubo un cambio de estado, una conmutación, por lo tanto, anoto un 1. ¿Sale? Y ahí está. Ese es el llenado de T1. Lo mismo, exactamente lo mismo tiene que hacerse para llenar T2 y T3. Tengo que comparar o tengo que calcular qué valor de T hace que a partir del estado actual obtenga el siguiente estado. Para Q2 vamos a hacer un ejemplito nada más. De 0 estoy pasando a 0, eso significa que se preservó el estado de acuerdo con la tabla de funcionamiento del flip-flop tipo T. Por lo tanto, voy a anotar un 0 en esta celda. De 0 paso a 0, eso significa que se preservó el estado, por lo tanto, anoto un 0. Y así me la tengo que seguir hasta completar todas las columnas que estoy resaltando en naranja. Una vez calculada la lógica del siguiente estado, mediante el procedimiento que vimos hace un rato, vamos a obtener los resultados que estoy aquí ilustrando en color naranja. Es importante que notes que la salida de la lógica del siguiente estado corresponde a la entrada de los flip-flop tipo T, es decir, que estas columnas, a pesar de que están tituladas como entradas, son exactamente la salida de la lógica del siguiente estado, por lo que podemos tomar estas entradas T3, T2, T1 y T0 como funciones booleanas y calcular una expresión que nos permite implementar un circuito. Una vez terminado el procedimiento anterior, podemos calcular una ecuación booleana por cada fila T. Este cálculo de expresiones booleanas ustedes ya lo conocen bien. Vamos a observar que T0 siempre vale 1, por lo tanto T0 es una constante y es igual a 1. Después observamos que T1 es igual a Q0. Si comparan ambas columnas, la de T1 y la de Q0, van a notar que son exactamente la misma, por lo tanto podemos establecer esta igualdad. Enseguida tenemos que T2 es igual a Q1 y Q0. Esa expresión booleana pueden obtenerla si calculan el mapa K de esta función booleana T2, y lo mismo con T3. Q2, Q1 y Q0 se obtiene mediante el cálculo del mapa de Karnoff de esta columna. Bien, entonces hemos obtenido que las ecuaciones booleanas de la lógica del siguiente estado son T0 igual a 1, T1 igual a Q0, T2 igual a Q1 y Q0, y por último tenemos que T3 es igual a Q2, Q1 y Q0. Observa que el número de entradas de la AND de las funciones T crece conforme se incrementa el índice. Esto es una gran desventaja, porque si quisiéramos construir un contador módulo 64 o módulo 128, vamos a tener más entradas T. Por lo tanto, si este crecimiento se sigue presentando, entonces, mientras más grande sea mi contador, más número de entradas van a tener las compuertas AND que necesito para implementarlo. Para evitar el problema que acabamos de resaltar, necesitamos hacer algunas optimizaciones. Una optimización válida para T2, para la ecuación booleana T2, es la siguiente. Si T1 es igual a 0 y T2 es igual a Q1 y Q0, entonces puedo sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2, quedando de esta manera: T2 igual a T1 y Q1. Siguiendo el mismo procedimiento, tenemos que una optimización válida para T3 es la siguiente: T2 igual a Q1 y Q0, T3 igual a Q2, Q1 y Q0. Podemos sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2 para obtener T3 igual a T2 y Q2. Y listo, con base en las optimizaciones pasadas podemos establecer una fórmula general para cada entrada T del registro. Esta fórmula general es la siguiente: Ti igual a Ti menos 1 y Qi menos 1, donde I es el índice de la entrada T y de la salida Q. Y con la fórmula deducida a partir de las optimizaciones hemos logrado que las funciones T
solo usen una compuerta AND de 2 entradas. Y esto es genial, porque podemos hacer circuitos tan grandes como queramos, contadores tan grandes como necesitemos, y estos contadores únicamente van a usar compuertas AND de 2 entradas. Continuando con el diseño de la lógica del siguiente estado, tenemos que implementar las ecuaciones booleanas del siguiente estado, T0, T1, T2 y T3. Y esto es muy sencillo. En el diagrama de la izquierda podemos observar que T0 es igual a 1, por lo tanto, en la entrada T de mi flip-flop T0, de mi registro de 4 bits, voy a conectar un 1 directamente. Después, en T1 voy a conectar Q0. Aquí no estoy marcando un alambre que dé la vuelta para hacer más sencillo el diagrama electrónico. Entonces, este Q0 que está aquí corresponde a la salida Q0 que estoy señalando. Después tenemos que T2 es igual a T1 y Q1. Entonces aquí tenemos T2 y podemos observar que es igual a Q1 y T1. Noten que T1 es igual a Q0, por eso hice esta conexión. Enseguida observamos que T3 es igual a T2, entonces T2 está aquí, la conecto a una AND, y en el otro puerto de la AND conecto Q2, recordemos que este Q2 que está aquí es este Q2 que está acá, y listo, ya tengo implementada la lógica del siguiente estado. Es importante que notes cómo empatan las entradas de los flip-flop tipo T con las ecuaciones del siguiente estado. Una optimización sencilla que podemos hacer al contador módulo 16 es agregarle un puerto de control llamado conteo. Si a través de este puerto de control recibimos una señal cuyo valor es 0, entonces vamos a hacer que el contador mantenga su estado. Por el contrario, si por medio de este puerto conteo recibimos un 1, entonces el contador va a avanzar. Entonces, ¿de dónde proviene esto? Vamos a recordar que el estado de los flip-flop tipo T se mantiene cuando en la entrada de conmutación vale 0. Por lo tanto, yo puedo producir ceros en las entradas de los flip-flop tipo T del registro mediante compuertas AND. Para T0 simplemente conecto directamente la señal de conteo. Para Q0 necesito una compuerta AND que no existía. Y esta compuerta AND va a recibir la señal de conteo, así como Q0. Vamos a agregar un puerto de entrada extra a las compuertas AND que producían T3 y T2 respectivamente. Y vamos a agregarles, digamos, esta puerta por la que van a recibir el bit de conteo. Siendo así, cuando conteo valga 0, a la salida de las compuertas AND voy a tener un 0. Igual en T0 voy a estar recibiendo un 0, por lo que voy a forzar a que el contador mantenga su cuenta aunque se presente el flanco de subida de la señal del reloj. Ahora vamos a avanzar al paso 3, el diseño del decodificador de salida. Notemos que el código almacenado en el registro de nuestra máquina de estados finitos es un número de 4 bits, un número binario cualquiera. Ese código puede ser convertido a otro que facilite la lectura dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, podemos diseñar un decodificador que haga una conversión de binario a un código en particular que se llama código de 7 segmentos. Entonces, siendo así, este bloque combinacional, el decodificador, realizaría una conversión que recibiría los 4 bits de Q a la entrada y produciría un código de 7 bits que controlaría 7 LEDs etiquetados con las letras del abecedario que van de la A a la G. Entonces, siendo así, nuestra máquina de estados finitos quedaría de la siguiente manera. En principio tendríamos la lógica del siguiente estado optimizada con el bit de conteo. Después tendríamos nuestro registro y enseguida tendríamos un descodificador de visualizador de 7 segmentos. Repito, este bloque es combinacional y por medio de este circuito combinacional yo estaría recibiendo un código binario que me permitiría controlar el visualizador de 7 segmentos, este que estoy señalando.
El decodificador de visualizador de 7 segmentos permite leer la cuenta de la máquina de estados finitos como los números del tablero del DeLorean de Volver al Futuro. Esto está súper retro y en muchas aplicaciones se ve muy guay. Hemos llegado al paso final de nuestra metodología, la determinación del periodo del reloj. En este paso se calcula la velocidad de transición de un número a otro en la secuencia. Una señal con periodo t igual a un segundo producirá cambios en la máquina de estados finitos cada segundo, lo cual es muy útil, por ejemplo, para diseñar un reloj digital. Mientras que una señal con periodo t igual a 0.2 segundos producirá 5 cambios cada segundo, es decir, vamos a estar observando que nuestra máquina produce cambios mucho más rápido. Y bien, eso es todo. Muchas gracias por ver este video, seguimos en contacto, colegas, hasta la próxima.